Bueno, y justamente ya estamos a 2 escasas semanas de la llegada del Papa Francisco a nuestro país. Su primera visita al Perú llega el 18 de enero y el domingo 21, como sabemos, va a oficiar esta maravillosa y multitudinaria misa en Las Palmas para más o menos unas 1,5 millones de personas o más. El viernes 19 va a viajar a Puerto Maldonado, ciudad elegida justamente por su comitiva y por él. El sábado 20 viajará a la ciudad de Trujillo y el domingo 21, como decía, va a oficiar la misa en la tarde, 3:20 de la tarde aproximadamente, irá a la base aérea Las Palmas para dar la misa ante 1.200.000 fieles o quizá un poquito más, y en la mañana estará en la Catedral de Lima, también va a estar en Palacio de Gobierno con el presidente y en fin, cumpliendo una extensa agenda de actividades. Y para que nos cuente un poquito más sobre lo que significa la visita del Papa a nuestro país, pero desde una visión más periodística y la cobertura que se da, y vamos a hablar un poquito de todo, estamos con María Jimena Rondón. Ella es periodista de Así Prensa. Así Prensa es la agencia católica de información. Bienvenida, María Jimena, ¿cómo Muchas estás? gracias. Gracias por aceptar la visita aquí en Noticias en Digital. Bueno, cuéntanos un poquito, primero, ¿qué es Así Prensa y cómo funciona, cuál es su sede? Te escuchamos. Claro, Así Prensa es Agencia Católica de Informaciones, es una agencia católica que cubre todos los temas sobre las noticias católicas del Papa Francisco y de los acontecimientos católicos en todos los países alrededor del mundo. Nosotros tenemos la sede en español aquí en Lima, en Perú, pero también tenemos una agencia en Chile, después tenemos ediciones en inglés, en Estados Unidos, en italiano, tenemos una oficina en Roma, también en portugués y también en alemán. Muy buena cobertura, pero nace en Sí. Perú. En Perú es la sede principal. Nace en Perú, sí. Fue fundada por un misionero comboniano. ¿Quién? El padre Col. El padre Col. Sí. ¿Vive el padre Col? No, ya falleció. Sí, y después ahora desde aproximadamente el año 2015 somos parte de WTN, que ya es la cadena de televisión más grande de noticias católicas. ¿Se han afiliado a ella? Sí, somos parte de un grupo mediático, donde también hay otros medios como el National Catholic Register, Church Pop, que es un medio de comunicación más dirigido a jóvenes, y está todas las agencias. ¿Qué rol cumples tú en Así Prensa? Yo soy periodista, yo redacto noticias. ¿Has viajado además? Sí, también he viajado. O sea, eres corresponsal. No solamente redactas, sino haces corresponsalía y es importante. Sí. ¿Dónde has estado en los últimos tiempos cerca al Papa Francisco, que ahora viene a nuestro país? Sí, yo en el 2016 fui enviada a hacer una pasantía a la agencia de Así Prensa en Roma y ahí estuve unos 3 meses. Allí pude seguir de cerca al Papa, realicé cobertura en la red social Snapchat, también en Instagram y también en la redacción de algunas noticias. Yo estuve en las audiencias generales, también en el Angelus, que el Papa reza todos los domingos y dio un mensaje. Después también tuve la oportunidad de estar en eventos dentro del Vaticano, por ejemplo, la inauguración de una imagen de la Virgen de Aparecida, y sucedió que en ese evento el Papa apareció de sorpresa y estaba delante de un montón de peregrinos brasileños. Después también estuve en la cobertura de la canonización de Santa Teresa de Calcuta. Y ya otro de los eventos en los que tuve la oportunidad de participar con el Papa fue la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Este es un evento que se realiza cada 3 años. ¿Eso fue en el 2016? 2016, sí. Y reúne a millones de jóvenes de todos los países. O sea, has estado en una gran cantidad de eventos cerca al Papa. ¿Qué es lo que te impresiona de estar cerca al Papa? Y además hablemos un poquito de la juventud, porque él tiene una preponderancia, ¿no? Y una predilección, por decirlo mejor, hacia los jóvenes en el mundo. Claro. Sobre lo que más me impacta del Papa Francisco, primero es la cercanía, la proximidad que él tiene con las personas, se preocupa, también quiere estar con la gente, hablar el idioma de la gente, mostrar que la iglesia es una iglesia en salida, que no es una iglesia encerrada que vela por sus propios intereses. Y que no es una iglesia hacia adentro, sino porque él siempre ha combinado a los sacerdotes que lo acompañan a salir a las calles. Sí, sobre todo atender a la gente porque hay un montón de necesidades, especialmente las personas que son olvidadas, los abandonados, y no solamente los pobres, sino también él llama las periferias existenciales. Que es donde ha trabajado siempre, además, en Argentina. Claro, de ahí salió él. Y los de la indiferencia, por ejemplo, los jóvenes, en el caso de los jóvenes que sufren escasez por la guerra, por las crisis políticas, también los refugiados. por las carencias también emocionales que han tenido con la familia, y siempre él trata de motivarlos para que puedan encontrar un sentido a su vida, para que puedan descubrir oportunidades, para que puedan también saber que ellos valen por ser personas que tienen dignidad.
y también porque siempre se está al pendiente de cada país. Por ejemplo, a nosotros hace poco nos envió un mensaje de consuelo por las personas que han fallecido en el accidente. ¿Y lo hace simplemente o solamente en estos casos o también, por ejemplo, interfiere en temas políticos? Porque él es jesuita y los jesuitas, como sabemos, tienen un discurso político bastante fuerte. Claro, el Papa siempre tiene un mensaje apostólico Ok. y siempre va a velar por el bienestar de la gente. Siempre les dice a los políticos en diversos mensajes que velen por las necesidades del pueblo, por los intereses, por su bienestar y que también... O sea, subliminalmente hay un tema, ¿no? Claro, político que en siempre su proteger. mensaje bajo un paraguas apostólico y católico y cristiano. Claro, él se preocupa más por el bienestar de las personas. Por ejemplo, la gente, cuando él fue a Colombia, todo el mundo decía que iba a tener un discurso político, pero el Papa va a un viaje apostólico, va a estar ¿Y con qué las pasa cuando la personas. prensa va, en el caso tú que eres periodista, y le hace ese tipo de preguntas políticas? ¿Cómo reacciona él? El Papa reacciona respondiendo casi con el mismo... Él siempre dice de que él siempre pone énfasis en que no debe de haber corrupción, porque en verdad tiene que ser consciente de que las autoridades están para servir a las personas y siempre va a resaltar las necesidades de las personas de cada país. O sea, no es y de las pedir una personas que solución. pudiera decir, no contesto ese tipo de preguntas, solamente Claro, son podría preguntas decir- religiosas, no lo hace. De alguna Claro, manera da una claro, respuesta. general, o siempre es un llamado a la paz. Ok. Siempre es un llamado a la paz, a la concordancia. ¿Cómo ves la cobertura que se está haciendo acá o la que se va a hacer cuando llegue el Papa? ¿Cómo ves la organización, ¿no? entre las personas que están coordinando desde la interna, la visita del Papa, y la prensa? ¿Cómo se está manejando todo esto? Claro, por lo que yo veo en la prensa nacional sí se está poniendo mucha atención a los detalles, sobre todo porque hay cosas que constantemente van a cambiar, hay nuevas coordinaciones a cada minuto, por ejemplo, cuando se cambió la localización de la misa, o por ejemplo cuando surgen nuevas iniciativas, porque también no solamente es el tema de la organización, sino que también surgen gestos espontáneos de la misma gente, que son cosas que tal vez pasan desapercibidas. Y él en es los bastante medios. flexible para eso, ¿no? Porque Claro. yo lo he visto en algunas imágenes donde detiene el papamóvil, Sí. se baja, saluda, carga un bebé, lo besa. Claro, No es una persona rígida que sigue simplemente un protocolo. claro, sí, también antes solía improvisar en los discursos, sobre todo cuando ve a los jóvenes se emociona y quiere dar un mensaje, pero sobre todo yo he visto que en el Vaticano ha parado el papamóvil y por ejemplo, yo tenía al lado una señora que tenía un bebé recién nacido y quería que el Papa ¿Lo bendiga? saludara. Sí, ¿Sí? y lo saludó 2 veces. Mira 2 veces qué le lindo. entregaron al bebé, también sobre todo a los niños, a los jóvenes, a los sacerdotes. También sucedió que en Italia, cuando él estaba de viaje en Nápoles, una vez una pizzería le elaboró una pizza en su honor y lograron acercarse al papamóvil y que el Papa la tomara. Qué lindo. Y ahora, Sí. ¿por qué el Papa, por ejemplo, no podría dar una conferencia de prensa? El Papa da una ¿Da conferencia conferencia de prensa? ¿Podría darla en Perú? El Papa da una conferencia de prensa en el avión papal. Ya. El Papa sale de Roma rumbo al país de destino, a los países de destino, con un grupo de aproximadamente 70 periodistas que son de diferentes medios del mundo. Y en este caso incluido peruanos. Claro, ¿Habrá peruanos? incluido peruanos. Sí sé ¿Sí? que hay algunos peruanos, no sé los nombres exactamente, pero el Papa cuando está volando en dirección al país sale, saluda a los periodistas. ¿Puede contestar preguntas? No, esa rueda de prensa es al regreso del viaje apostólico. Ah, ok. Claro, donde se hacen grupos de periodistas por idiomas y el Papa responde a las preguntas. Es como un recuento de la gira Claro, que ha hecho. Claro, puede ser un recuento, sobre todo de las preguntas del país, qué le pareció o qué mensaje tiene también. ¿Recuerdas alguna respuesta frente a alguna pregunta de algún periodista o de cualquier otro medio que te haya impresionado que el Papa haya dicho? ¿O en relación a qué tema? Por ejemplo, una entrevista que me haya impresionado en un viaje papal. Me impresionó sobre todo, hay una en la que él siempre habla de la familia, habla del tema de la familia, habla de la necesidad de custodiar la familia, habla también de la necesidad de pedirle a los jóvenes que no que también se preocupen de los ancianos, porque justamente él habla de la cultura del descarte y de la globalización de la indiferencia. Él dice que ahora, claro. por ejemplo, los ancianos son tomados como inservibles y en lo que en realidad él dice es que los jóvenes pueden aprender de los ancianos. Así Y él es. siempre pone énfasis en que ni los ancianos ni los jóvenes deben ser ignorados, sino que cada uno tiene algo que aportar. Entonces parece que tiene una predilección por la gente mayor, la gente adulta, la tercera edad, los ancianos como tú dices, y también los jóvenes. ¿Cuáles son las frases que a ti más te han impresionado que le dice a los jóvenes? A mí me gusta la frase hagan lío. ¿Qué significa hagan lío para el Papa? Hagan lío significa dar un testimonio de fe cristiana.
Y cuando no es salgan a las claro. calles, hagan Claro, alboroto, también por eso manifiéstense. es el testimonio, porque por ejemplo él dice la iglesia no debe estar encerrada, no es, o sea, el catolicismo no puede quedarse en los templos, sino que tiene que salir. Y con eso, por ejemplo, se refiere a las misiones, o que un mismo joven dé el testimonio de fe dentro de la propia familia y con los amigos. Por ejemplo, con acciones sencillas, no atendiendo a los demás, siendo caritativo, tratando de que haya un clima de paz con la familia. Pero que sean jóvenes activos. Claro, que sean jóvenes activos, que no sean jóvenes dormidos, sobre todo que le encuentren un sentido a su vida, que vean que todo va más allá de porque él dice que la persona en realidad no vale por todo lo que tiene, como a veces creemos, sino realmente por lo que es, porque de todas formas, al final todos vamos a morir. Sí, lo que determina al ser humano finalmente Claro, son los actos. pero se lleva sus obras, claro. Así es. Y otra frase también muy linda que tú me estabas haciendo recordar es no balconeen la vida, que es otra frase del Papa muy linda, y no confundir la felicidad con un sofá. Esa no la llego a entender mucho. Quizá tú sí la puedas entender mejor por tu edad y además porque has estado muy cerca de él. ¿Qué quiere decir con no confundir la felicidad con un sofá y no balconeen la vida? O sea, claro, no mirar la vida desde un balcón. Imagino que es algo así. Él habla con eso se refiere a la zona de confort. Claro, salir. O sea, yo me puedo quedar cómoda, por ejemplo, puedo decir no tengo ningún problema, por ejemplo, no me falta el trabajo, por ahí no tengo carencias, siento que tengo... O sea, lo tengo todo como para estar quieta. Claro, pero sin embargo puede ser que tienes todo, pero en el fondo estás vacío, que te falta entregar. Sentido de vida. Sentido de vida, y es lo que dice, el joven tiene que conseguir un sentido de vida y tiene que ir y dar testimonio y ayudar a los demás, porque él siempre dice que en los jóvenes está el poder de cambiar el futuro. Entre los jóvenes tienen esa sensibilidad para darse cuenta de los problemas y para hacer frente y para preocuparse y para decir cuando nosotros seamos adultos, cuando le toque a nuestra generación hay que ver que estos problemas no se repitan. Y uno siempre lo ve, ¿no? Porque los jóvenes siempre son apasionados, siempre son los que piden justicia, piden paz, ¿no? Y parte de la comunicación, esta comunicación que finalmente han implementado los jóvenes en el mundo, es la tecnología y la comunicación digital. ¿El Papa, por ejemplo, tiene Twitter? Sí, tiene Twitter. Ah, sí, se comunica por Twitter. Sí, todos los días da un mensaje por Twitter. Ah, eso es muy lindo. Sí, por ejemplo, hoy día dio un mensaje sobre la Epifanía, ¿Ya? De recordar sobre el niño Jesús y en relación también al tema de la Navidad, ¿no? Siempre recordar de que el centro es Dios, sobre todo el tema de la caridad, no materializar la fiesta, sino ver también una oportunidad de estar junto a la familia, de reconciliarse. Claro, un momento de reflexión y de reconciliación. Claro. Ahora, o sea, si uno pone seguir en el Twitter de uno, en el Twitter personal, seguir al Papa y ahí pone, ¿cómo estará? Como Francisco. Es @pontifex_es. A ver, repítelo otra vez. @pontifex_es. Perfecto, ahora después lo vamos a ir pasando a lo largo de las semanas hasta que llegue el Papa, porque es muy lindo ese tipo de comunicación que además que es muy moderna, es sumamente ligera y rápida, más que ligera, rápida, puede ser muy profunda y yo imagino que los mensajes ahí del Papa Francisco son bastante profundos y bastante contundentes porque tienen que ser chiquitos. Sí, también tiene en árabe, en inglés, en francés, en alemán, en latín y también el Papa tiene Instagram. Se llama Franciscus y ya tiene millones de seguidores y ahí siempre pone una fotografía. ¿Y qué tipo de fotos pone? Pone, por ejemplo, fotografías con niños, también a veces de los lugares en los que ha visitado. ¿Y lo maneja él mismo o hay alguien que le maneje todo eso? Hay personas que le manejan también. Él da su mensaje y ya porque también ellos publican los mensajes del Papa en varios idiomas, en español, en inglés. Claro, te imagino que tiene todo un aparato de prensa. Sí, tiene todo. ¿No? ¿Lo conoces? ¿Cuánta gente más o menos involucra el aparato de prensa del Papa? Tiene un vocero. El vocero se llama Greg Burke, que es el jefe de la sala de prensa de la Santa Sede. Y tiene también la vicedirectora de la sala de prensa de Santa Sede, que es una mujer. ¿Tú llegaste a estar en la...? Yo he estado en la sala de prensa de la Santa Sede. ¿En la sala de prensa? ¿Qué tal? Linda. Sí, es enorme. Linda. Ves a periodistas de todo el mundo, ya ves que es un trabajo más global, ves también diferentes puntos de vista, diferentes intereses. ¿Y solamente comunican noticias católicas o también se involucran en noticias del mundo musulmán, de los budistas? ¿Cuál es la relación con las otras religiones? ¿De nuestro medio, así prensa? O desde tu medio, desde la sala de prensa del Papa. ¿Cómo es este vínculo con las otras religiones? Claro, el Papa siempre, mayormente es la preocupación de la relación entre los católicos con las otras religiones. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se vincula el catolicismo con las otras religiones? Hay lugares como Siria, Irak, Pakistán, donde los cristianos son perseguidos por los musulmanes, pero también hay lugares donde los cristianos conviven en paz con los musulmanes o también con personas de otras religiones. Y también yo imagino que hay lugares donde los musulmanes son las víctimas, en el sentido de que son los perseguidos. Claro, también sobre todo por los extremistas. Ese es también el problema. ¿Y cómo funciona ahí el tema de la prensa?
en relación al el Papa? tema de la prensa. Por ejemplo, nosotros en nuestro medio tratamos de comunicarlos. Yo, por ejemplo, hago cobertura de temas de la guerra en Siria, Irak, en los lugares donde la iglesia es perseguida, y siempre, sobre todo, converso con los sacerdotes, con las personas, porque la iglesia allí se encarga de atender a los cristianos. Por ejemplo, hace poco conversé con un sacerdote franciscano que vive en Alepo, que fue una ciudad sí, muy claro. bombardeada, muy Así es. dañada, y él contaba de que en la época de la guerra en Alepo no había ni luz, no había agua, y en ese momento la iglesia tenía un pozo, y ellos abrían el pozo para los cristianos, musulmanes y para todos los que estuvieran necesitados. Claro, y no hay religión que valga, simplemente Claro, sobre todo es la caridad, ¿no? Y dar, así justamente eso es lo el dice humano por Papa. encima de cualquier dogma. Claro, es dar el testimonio, es dar la ayuda, porque ese gesto le va a quedar marcado a la persona. O también ellos también ayudan buscándole casas a la gente, porque esa ciudad está prácticamente destruida y tampoco no hay trabajo, y tratan de ayudar. Volviendo al tema de las redes sociales y de los jóvenes que tú hablabas, ¿cómo se están moviendo las redes sociales ahora con la información y con la visita del Papa al Perú? Claro, mayormente la gente comparte las cosas por los hashtags, por ejemplo, Papa en Perú o Francisco en Perú. Hace poco Twitter sacó su emoji de la ¿Qué es visita emoji? de Francisco en Perú. Es un icono que representa una acción. Por ejemplo, hay iconos que representan la tristeza, iconos que representan la alegría. También hay, por ejemplo, el árbol de Navidad está representado por un arbolito, claro, un hombre, una mujer, así sucesivamente. Y a veces, por ejemplo, en el viaje del Papa a Colombia, el emoji era la banderita de Colombia y un icono que representaba al Papa que estaba al lado. Bueno, y ahora será la banderita de Perú como un icono también. Sí. ¿Y eso quién lo crea? ¿El Vaticano o lo crean acá? Lo crea Twitter, y a veces también los mismos usuarios van posicionando hashtags. Los hashtags en Twitter, que con un hashtag hay un tema y ahí la gente va. ¿Y la gente de prensa del colocando. Vaticano le da libertad? O sea, ¿o hay demasiado requisito que cumplir? ¿Son más que nada parametrados con sus puntos de vista en cuanto a la cobertura? ¿O le dan libertad al periodista de cada país a que maneje la información como a ellos le parece? El Vaticano siempre manda los discursos del Papa, o sea, siempre los pone ya. El medio de comunicación tiene su propia línea editorial. Okay, y con eso no se mete, y respetan. van a cubrir, claro. Y de allí, por ejemplo, nosotros siempre igual cubrimos los discursos, cubrimos todo lo que diga el Papa, porque también el Papa tiene gestos espontáneos. O sea, no solamente hay que mirar lo que salga oficialmente, sino hay que mirar todo lo que pase alrededor, sobre todo en las redes sociales, que ahí es donde se comparte, la gente comparte también la foto con el Papa, ha sucedido, o diferentes historias. Bueno, y además esta es una expectativa no solamente para el Perú, van a venir, imagino, mucha gente del extranjero. Sí. Tengo entendido que más o menos unos 2 millones de personas van a visitar el Perú en estos días por la visita del Papa, como ha sucedido en Colombia. Claro. ¿No? O sea, es un espectáculo, realmente es algo espectacular, extraordinario, fuera de lo ordinario, y qué lindo que tú estés integrando la parte de prensa a través de ASI Prensa. No sé si quieras comunicar algo más para ir terminando la entrevista. Claro, sí, seguir, no sé, todo es la oportunidad de conocer al Papa, es una oportunidad de conocer a Jesús, porque el Papa es el representante de Dios en la tierra, y él siempre se preocupa por el prójimo, y es importante y es interesante ver los valores que él defiende, ¿no? Sobre todo, a veces uno nunca sabe qué cosa puede decir el Papa, y por ahí escuchar una palabra del Papa puede marcarte la vida, así que yo animo a la gente a que vaya a todos los eventos del Papa, a que lo escuche, aunque sea que lo siga por televisión, por radio o en el mismo lugar. Porque siempre es una experiencia única ver al Papa. Uno lo puede ver en televisión, en Twitter, donde quieras, pero tenerlo en vivo y en directo. Y lo dices tú, que lo has escuchado varias veces. Sí, lo has tenido esa suerte y maravillosa. Sí, y lo escucharía 1000 veces más. Qué lindo, ok, Sí. muchísimas gracias María Jimena. Entonces vamos a estar a la expectativa, faltan 2 semanas y el Papa viene. Imagino que todos vamos a estar con nuestra cámara fotográfica si accedemos un poquito a él. Y si no, seguirlo por el Twitter, como tú dices. Después vamos a dar la dirección, me la vas a dejar apuntada para ponerla y tenerla siempre para que finalmente se concientice en todas las personas que nos acompañan a través de Noticias en Digital. Y bueno, va a ser una experiencia sin duda maravillosa y va a tener una gran cobertura a nivel mundial y a nivel, claro, porque los ojos del mundo se ponen en el país que el Papa visita, eso es lo lindo. Claro, sí, sobre todo es una oportunidad de dar a conocer lo mejor que tenemos como peruanos. Ok, muchísimas gracias. Chao María Jimena, Muchas suerte, gracias, que te vaya hasta muy luego. lindo en esta experiencia nueva con el Papa en Perú.